CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal mis buenos amigos de Red Democrática? Bienvenidos a un nuevo episodio. Estamos transmitiendo de forma directa en este instante para todo Costa Rica, la 89.1 frecuencia modulada y también en plataformas digitales, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, de manera simultánea para poder generar mayor amplificación de los mensajes que día a día desde el 6 de febrero del 2023 hemos traído a ustedes con especialistas de talla internacional, de talla nacional a nivel de presidentes de la República, ministros de Estado, también embajadores, empresarios, técnicos, personas de la sociedad civil, todos con la firme intención de sembrar en ustedes ideas que generen opiniones constructivas y a final de cuentas, entre todos, co-crear la Costa Rica que queremos heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esa es la firme convicción con la cual la mesa de trabajo de producción en la Fundación Red Democrática trabajamos para que usted tenga los mejores insumos día a día de lo que pasa dentro y fuera de nuestro país. Recordándoles, lunes tenemos Red Democrática edición política, viernes tenemos Red Democrática edición economía, los miércoles a partir de mañana viene Red Democrática edición Costa Rica al espejo. Vamos a analizar con datos, con base en estudios de opinión certeros, serios, fuertes, qué es lo que está pasando en Costa Rica, cómo están todos los sectores del sector productivo, cómo están todos los segmentos poblacionales, cómo está el país en diferentes temas. Un tema a la vez por semana de la mano de Víctor Borges, que va a estar con nosotros los miércoles para analizar a profundidad qué es lo que está pasando en Costa Rica y así entre todos también alimentar información sana, correcta, prudente, para poder todos ver qué es lo que más nos representa en las próximas elecciones. Eso ya quedará a conciencia de cada uno, pero lo que sí está en nuestras manos es brindar información objetiva para que ustedes puedan desarrollar criterios fuertes, criterios sanos, criterios correctos. El día de hoy tenemos próximamente ya uniéndose la transmisión de plataformas digitales, acá en 89.1 Radio, a Rodrigo Castro. Él es exministro de Turismo, especialista en todo el ecosistema turístico del país, específicamente de la zona de Papagayo. ¿Y por qué lo presento así a don Rodrigo?
porque hoy vamos a analizar mitos y verdades de qué es lo que está pasando allá en la zona de Papagayo, en proyectos turísticos, en todo este engranaje de encadenamientos productivos que benefician desde el que tiene una soda, desde el que tiene un carretillo, desde el que vende café, hasta los grandes empresarios que con su inversión y con alianzas estratégicas permiten inversiones hoteleras, turísticas en nuestro país, contratan personas de la zona para poder generar atracción turística, que al final de cuentas es lo que en los últimos años nos ha ayudado como país a generar esa atracción de impulso económico que siempre genera la bondad de tener playas, tener montañas tan cercas las unas de las otras como es Costa Rica, y que a pesar de las complicaciones, de los costos que tiene nuestro país, pues el país, Costa Rica, sigue siendo atractivo por sus playas, por sus montañas, por sus volcanes, por su gente, para que los turistas de diferentes partes del mundo vengan y conozcan lo que tenemos que ofrecer. Pero en el tema de Papagayo, últimamente se han dado, mucho dime y direte. Se han puesto muchas denuncias, se han puesto muchas explicaciones, se han venido a generar mucho ruido alrededor de proyectos en general en la zona Papagayo, pero uno en específico, Bahía, que ahora vamos a tocarlo también, pero que en general lo que queremos en este programa, por medio de la conversación que vamos a tener con Rodrigo Castro, es ver exactamente qué pasa, cómo lo podemos entender, cómo podemos desarrollar el tema a profundidad. Vamos a generar una pausa comercial, mi querido amigo Eduardo, allá en cabina, para terminar de coordinar con Rodrigo el acceso a la plataforma, y ya estamos de vuelta con el mensaje de fondo, que es la explicación de qué es lo que pasa allá en Papagayo, cómo podemos entenderlo para evitar. Ya estamos con Rodrigo, que bueno, para evitar entonces que nos metan gato por liebre, entonces dejemos en stand-by la pausa a don Eduardo y vamos directo con don Rodrigo, a quien le damos la muy cordial bienvenida a esta, Rodrigo, que usted sabe, su casa, Red Democrática. Muchísimas gracias, don Jonathan. De verdad, como siempre, un placer poder compartir un ratico con vos y con tus seguidores, con la audiencia del programa, que siempre es muy interesante y me gusta muchísimo poder participar y colaborar en lo que esté a mi alcance con ustedes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por sacar de una apretada agenda este espacio, 50 minutos de conversación, para poder aclarar muchos mitos, Rodrigo, porque como lo conversábamos ayer cuando te invité al programa, mitos y verdades afloran, pero lo que hay que tener es atención a la información certera, información de primera mano, y no escuchar ruidos que siempre están en el entorno y que quieren distraer de proyectos en Costa Rica. Contanos desde un inicio, ¿qué es Papagayo? Aparte de lo geográfico, que obviamente todos conocemos por dónde está, qué hace, pero ¿qué es el proyecto Papagayo? Históricamente, ponernos en una circunscripción de entendimiento para después adentrarnos en todo lo que genera en este momento para el país. Con todo gusto, Jonathan. Voy a tratar de resumir mucho y de ser muy breve, porque realmente son 60 años de historia, ¿verdad? Y pues no es fácil en un ratico explicar todo lo que ha pasado en esos 60 años, pero antes de entrar tal vez en un poquito la historia o los antecedentes del proyecto, lo que vos hacías referencia ahora al principio de la importancia de contar con la información certera. Esto es fundamental. Papagayo ha sido víctima, yo diría que de su propio éxito. Es un proyecto planificado de cero,
desde el año de 1965. Hay que reconocer la capacidad y la visión que tuvieron nuestros gobernantes y nuestros legisladores en esos años para imaginarse un proyecto que todavía hoy, lógicamente, susceptible de una serie de modificaciones, porque esto no está escrito en piedra, ¿verdad? Y como un proyecto vivo requiere de estar en una mejora permanente, y eso es en lo que hemos estado trabajando los que estamos involucrados con este proyecto. Entonces, conocer la verdad es fundamental para poder tener una opinión certera, para poder tener los juicios de valor suficientes y correctos para que entonces podamos formarnos esa opinión con todos los elementos a mano. Y eso es lo que voy a pretender en este ratico, ¿verdad? Y en esta conversación con vos, de poder explicarle a nuestros oyentes, ¿verdad? Y como te decía, sí, efectivamente, es en el año de 1965, a través de un convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica, que los gobiernos centroamericanos, aquí están todos los gobiernos centroamericanos involucrados, deciden incursionar seriamente en el desarrollo de polos turísticos, probablemente obedeciendo a lo que estaba sucediendo en México, ¿verdad? Con la creación de los primeros polos turísticos, como fue Acapulco, no con la planificación y el orden que tienen los polos turísticos modernos, pero sin embargo, digamos que ese puede haber sido la génesis en nuestra región de los polos turísticos. Y entonces los gobiernos centroamericanos contratan al Banco Centroamericano de Integración Económica para que inicie los estudios. El banco a su vez contrata a una compañía norteamericana que se llamaba Porter International Company, para que hiciera los estudios pertinentes. Y allá, a finales de 1972, por cierto, en una reunión en Guatemala, estoy hablando de hace muchísimos años, yo no estuve en la reunión, que conste. Bueno, hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro, pero casi que podría haber estado. Cuando se define los primeros polos de desarrollo. Y Bahía Culebra, lo que es hoy el polo turístico Golfo de Papagayo, así se llamaba inicialmente, fue el escogido en el país nuestro, en Costa Rica. El resto de los países centroamericanos, solo Honduras se escogió otro destino para desarrollar un polo. Yo desconozco sinceramente las razones de por qué los otros países centroamericanos no tuvieron sitios escogidos, ¿verdad? Pero probablemente no encontraron en el estudio sitios que reunieran las características naturales, ¿verdad? Para poder hacer este tipo de desarrollo. No lo sé, pero la verdad es que solo en Honduras, ¿verdad? Cerca de San Pedro Sula, y en Costa Rica, Bahía Culebra fueron escogidos. Ahí, en el año de 1975, y voy a hacer referencia a una serie de leyes, porque yo creo que es muy importante contarles el marco jurídico que respalda este proyecto. Es fundamental. Hay 6 leyes que tienen que ver directamente con el proyecto, 2 de ellas especiales para el proyecto. Esto, lo que quiero decir con esto, no es que el proyecto tenga ventajas sobre otras zonas de desarrollo, no, es que fue conceptualizado para un desarrollo turístico desde sus inicios, ¿verdad? Y fueron establecidas una serie de regulaciones que más adelante, ojalá nos dé tiempo de poder ir conversando sobre ellas, que lo hacen lo especial que es el proyecto del Golfo Turístico de Papagayo. Entonces, como te decía, en 1975, con la promulgación de la ley que tenía por número el 5847, ratifica nuevamente un préstamo entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y ahora con el ICT directamente, ya no con los países centroamericanos, sino directamente el ICT, con el propósito de hacer los estudios de factibilidad y un plan maestro preliminar. Y entonces, aquí empieza la bola a rodar. En el año de 1977 se declara de interés público por primera vez, porque esto se ha ratificado varias veces, se declara el polo de interés público, ¿verdad? Y en el año del 77,
2 años después del préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica, la ley de la zona marítimo terrestre, que es la ley que regula toda nuestra zona pública, nuestra zona concesionable, es decir, esos 200 metros de zona marítimo terrestre, en el artículo 74, le asigna al Instituto Costarricense de Turismo la administración directa del proyecto de Bahía Culebra. Te repito, estamos hablando del año del 77. Un año después, en el 78, después de haber también firmado ese préstamo de $370,000 con el Banco Centroamericano de Integración Económica, se aprueba el estudio técnico de factibilidad del proyecto y el plan maestro preliminar. En este plan maestro preliminar participan compañías como Bell Ingeniería y otros, ¿verdad? Así es que es un plan maestro muy serio, muy bien elaborado, que ha sufrido transformaciones, yo diría que menores realmente, para hacer un plan maestro con los años que tiene. Realmente las transformaciones o las modificaciones o las reformas o las mejoras que el plan ha tenido, yo diría que son pocas por la cantidad de años que tenemos, y como decíamos al principio, es un proyecto vivo que requiere de mejoras constantes, ¿verdad? Sí. Lo que quiero decir es que fue bien pensado desde un principio. Perdón. Disculpa que te interrumpa. Según te comprendo, el concepto de desarrollo turístico Papagayo está resguardado al 100% por norma legal, por leyes aprobadas en el Congreso. Así es, y por eso me estoy refiriendo a cada una de ellas, porque es importante comprender que tiene ese marco jurídico que respalda el proyecto detrás, y no solo lo respalda, lo obliga, ¿verdad? Lo obliga a acatar las regulaciones que toda esta normativa tiene, y las vamos a ver más adelante, porque es normativa que no existe en ninguna otra parte del país, y normativa que ha sido, gracias a Dios, muy exitosa, pero también muy difícil de cumplir en muchos aspectos. Sin embargo, el proyecto en eso ha sido respetuoso y exitoso, y el ICT ha sido un excelente fiscalizador de que esa normativa se cumpla. Por eso es que a uno, pues, de alguna manera, digamos que le sorprende, pero creo que obedece un poco a la desinformación, cuando se cuestiona, ¿verdad?, el objetivo final que tiene el proyecto del Polo Turístico Golfo de Papagayo, que no es otro que desarrollar un polo turístico, y es lo que se ha venido haciendo en los últimos 60 años. Y ahora vamos a hablar un poquito más adelante de los avances y de los alcances que tiene este proyecto. Bueno, y rápidamente sigo, ¿verdad? Luego se promulga en el año 79 por primera vez la ley 6370, que es la que le faculta al Instituto Costarricense de Turismo para adquirir los terrenos. La mayoría de esos terrenos ya eran zona pública, ¿verdad? Por lo tanto no requerían de expropiaciones, simplemente pues de que pasaran a la administración del Instituto Costarricense de Turismo, y nuevamente declara de utilidad pública los terrenos, autorizando la adquisición de esos terrenos al ICT y la utilización de los mismos para los fines que una ley posterior tenía que definir. Y es así como se promulga en el año 82 la ley 6758, que ampara el plan maestro del polo, y es la ley reguladora de la ejecución del polo turístico Golfo de Papagayo. Esta es la ley que le da ese régimen jurídico especial y vincula todas las obras que se hagan dentro del polo al plan maestro. Y es aquí donde adquiere esa importancia de lo que vos acabas de mencionar, ¿verdad? Esa vinculación de la infraestructura, del desarrollo de las obras con una normativa legal especial para el proyecto. Y digo especial no porque tenga cosas especiales, sino porque está pensada, está diseñada, está promulgada específicamente para regular el polo turístico Golfo. De hecho, Rodrigo, en Asamblea Legislativa hay diferentes tipos de legislación, y cuando se menciona o se contextualiza como una legislación especial, es para poder potenciar beneficios que puedan generar hacia el país en función de algo, una especificidad
territorial o una especificidad temática. Es hacia eso que me parece que va orientado la legislación que estás mencionando, y legislación que viene a resguardar también no solo el ecosistema de inversión, sino el ecosistema ambiental, el ecosistema social, todos los ecosistemas que confluyen en la generación de oportunidades de crecimiento de la zona de Papagayo. Tenés toda la razón, y esa ley especial lo que hace es fortalecer, ¿verdad?, la superioridad de la norma ante legislación general o genérica, ¿verdad? Es decir, prevalece la ley especial sobre la legislación, digamos que normal o genérica que pudiera existir en otras materias que podrían competir en eso. Entonces, como vemos, son 5 leyes las que he mencionado ahí. La última ley es un poquito más reciente, es del año 97, y tiene que ver con lo que es el desarrollo de marinas, y también habla de cómo desarrollar marinas dentro del polo turístico Golfo de Papagayo, donde ya hay una marina establecida muy exitosa, al igual que casi todos los proyectos turísticos que existen dentro del proyecto. Pero, ¿qué es lo más importante de rescatar de todo esto? Es ese plan maestro, Jonathan, ese plan maestro que obliga a los concesionarios a cosas muy interesantes. Pero muy interesantes. ¿Y por qué digo muy interesantes? Vamos a ver. Por ejemplo, en el polo turístico Golfo de Papagayo no se pueden construir más de 20 habitaciones por hectárea. Solo para dimensionar qué significa esto. Veamos, no sé, pongamos un ejemplo. Un hotel en San José. Vamos a ver, yo no sé si, espero que esto no se considere como propaganda. El Aurora Holiday Inn en el Parque Morazán. El Aurora Holiday Inn tiene más de 200 habitaciones. Y probablemente esté construido en menos de media manzana, no ni hectárea, media manzana. Es decir, en 3.000 metros cuadrados o 4.000 metros cuadrados. Yo no sé cuánto me dirá el lote de la Aurora, pero por ahí anda. Ok, para usted construir 200 habitaciones en Papagayo, necesita 10 hectáreas. Esto lo que pretende es tener una densidad muy baja. Y por eso digo yo, son regulaciones muy estrictas, pero que nos han dado al final un gran éxito como destino turístico. Un gran éxito como destino, como país, como Guanacaste, como región, ¿verdad? Adicionalmente, porque podríamos decir, bueno, hay sí 20 habitaciones, pero hay otras cosas importantes también, sí, claro que hay otras cosas importantes. Por eso no se puede construir más de 14 metros de altura. Esto nos limita más o menos a 2,5 metros, 3 metros en algunos casos, dependiendo de los niveles del terreno, ¿verdad?, para poder llevar una construcción a máximo 3 metros. ¿Y por qué se escogieron 14 metros? Uno dice, ¿por qué 14? ¿Por qué no 20? ¿O por qué no 5? ¿Verdad? Sí. La razón es muy sencilla, es más o menos lo que mide una palmera. Y lo que pretendieron los legisladores en ese momento, ¿verdad?, por eso digo yo que fueron grandes visionarios, era lograr mimetizar el proyecto con la naturaleza, para que las palmeras taparan las construcciones y no las construcciones a las palmeras, ¿verdad? Eso es lo que se pretende con esto. Lógicamente hay una gran cantidad de naturaleza en el proyecto, y hay un dato muy curioso, y es un ejercicio que a mí me gusta muchísimo hacer. Hoy en día hay más o menos como 2.000 habitaciones construidas en 1.600 hectáreas. Eso es lo que mide Bahía Culebra, eso es lo que miden los terrenos que el Instituto, mediante esta normativa que ya explicamos, adquirió a finales de los años 70 y principios de los 80 para este desarrollo turístico. Son 1.600 hectáreas. En esas 1.600 hectáreas, hoy en día hay como 2.000 habitaciones construidas, y vos te parás en el centro de Bahía Culebra, en un bote, en una lanchita, en lo que sea, y ves a tu alrededor y no las ves, no las notas, las 2.000 hectáreas. No pasa como en otros lugares, no es como ir a Cancún y ver de frente, ¿verdad?, aquellas construcciones masivas, o aquí en Costa Rica también, no tenemos que irnos muy largo. En Jacó nos pasa parecido. Tamarindo está sufriendo consecuencias similares. Sin ser esto suficiente, todavía esta legislación no permite una cobertura, una huella de la construcción de la infraestructura superior al 30% del terreno.
Entonces, si vos sumás que 20 habitaciones por hectárea, que 14 metros de altura y una cobertura del 30%, la densidad del proyecto es bajísima. Tanto así que en 1.600 hectáreas, hasta ahora hay 2.000, y cuando esté totalmente construido el proyecto, probablemente no supere las 4.000 o 4.500 habitaciones. Entonces, la protección que esta regulación tiene para el medio ambiente es fundamental. El plan regulador define, y no solo define, sino que lo delimita a través del Sistema Nacional el geográfico, el Instituto Geográfico, que es el que amojona, ¿verdad? Las lagunas y los ríos y los manglares y la zona pública, los manglares existentes en el proyecto. Entonces el proyecto tiene definido manglares, tiene definidas áreas de reserva boscosas, tiene perfectamente definida la zona pública, lógicamente, tanto los 50 metros como los 150 metros, es decir, los 200 metros, perfectamente amojonados, ¿verdad? Y en las zonas restantes, que no son ni manglares, ni bosques, ni zona pública, se definen las áreas para las concesiones. Y es aquí donde se otorgan aproximadamente 32 concesiones al día de hoy. Esas son las concesiones existentes en el Golfo Turístico de Papagayo, las 2.000 habitaciones. Entonces, como comprenderán, hay una serie de regulaciones adicionales. Por ejemplo, cada proyecto tiene que tener su propia planta de tratamiento, las aguas tratadas de esa planta de tratamiento, que muchas veces podrían ser potables, el nivel de tratamiento que llevan, no pueden ser vertidas ni a quebradas, ni a ríos, ni al mar. Tienen que reutilizarse en los sistemas de riego de los propios hoteles. Entonces, no hay ninguna afectación a quebradas, no hay ninguna afectación a manglares existentes, o que yo tengo un proyecto arriba y abajo existe un manglar, no lo puedo afectar porque yo no puedo vertir mis aguas, ni las tratadas, mucho menos las no tratadas. Las no tratadas tienen que pasar a la planta. A esto, la paleta de colores está restringida. Hay que usar colores, nuevamente usando la palabra, para que se mimetice el proyecto con la naturaleza. Hay que usar techos que no sean reflectivos, y así te podría mencionar muchísimo más. Son aproximadamente 25 principios orientadores que se contienen en este plan regulador. Entonces, en conclusión, lo que quiere decir todo esto es que no existe en toda Costa Rica un territorio que esté más regulado, y con una normativa tan fuerte dirigida hacia la mitigación y protección del medio ambiente como es dentro del polo turístico Golfo de Papagayo. Rodrigo, de todo lo que estás diciendo se infiere una co-creación en armonía con el medio ambiente. Han existido en el pasado lejano, en el pasado cercano, denuncias o quejas, voces, ruido. Depende a quién le pregunte, la categorización de los señalamientos podrían ser de mayor o menor envergadura, pero que van desde el uso del agua que abastece a estas zonas, pasando por la gentrificación del campo en función de las personas habitantes costarricenses de la zona, pasando por el acceso a la playa para las personas que no se hospedan en los hoteles. Incluso, y leyendo acá en redes sociales, en la transmisión que estamos haciendo, pregunta José si hay algún tipo de corredor biológico planificado para que la fauna pueda movilizarse sin tener que invadir la zona construida. Son parte de los peros que se ponen, como vos decís, el Papagayo puede ser víctima de su propio éxito, pero siempre hay puntos de ese éxito, que siempre hay puntos perfectibles. ¿Cómo se manejan estos temas? ¿Qué tan ciertos son? ¿Qué tan mentiras son? ¿Cómo podemos entenderlos? Sí, ¿por cuál empiezo? Y después me recuerdo a los demás, porque me preguntó como 4 de un solo tiro. El que guste. Vamos a empezar por el corredor zona pública. Zona pública. ¿Cuál, perdón?
Ese es el que estás diciendo, no importa. Okay. Acceso a las playas. Y como decís vos, todo es perfectible y esto es lo que ha venido sucediendo y se han venido perfeccionando esos sistemas. Al principio, cuando se empezaron también con las primeras construcciones, ¿verdad? Aquí hay zona pública, hay zona privada, hay áreas privadas, ¿verdad? Y hay zonas concesionables, ¿verdad? Pero dependiendo cómo se hacía la concesión, podría quedar a veces un poco incómodo el acceso a la zona pública, a la zona de la playa. Esto más que todo era responsabilidad de las municipalidades de crear los accesos públicos a las playas. Sin embargo, no se hizo. Y como no se hizo por parte de las municipalidades, se hizo por parte de nosotros. Y entonces todos los proyectos garantizan, aunque sea a través de sus instalaciones privadas, el acceso a las zonas públicas, a las playas, ¿verdad? A ver, hay problemas, como siempre. Hay gente que quiere entrar con el carro, pasar por el lobby del hotel, ¿verdad? Con el carro, con la tienda de campaña, con la hielera y llegar a la playa. No, pues eso no se puede, definitivamente no se puede. Pero el hotel le va a proveer de transporte para que cargue su hielera, para que cargue su barbecue, en fin, no sé, con lo que vaya para la playa a pasar el día. Acordémonos que es prohibido acampar en nuestras playas, no en Papagayo, en todo el país, en general, igual que es prohibido circular vehículos automotores, ¿verdad? Y una serie de normativas que es de toda la zona marítima del país, no solo de Papagayo, y esta normativa igualmente aplica para Papagayo y tenemos que resolverla. Para ponerle un ejemplo, por ejemplo, del lado de Península, que es la parte norte del proyecto, como es una bahía, ¿verdad? Pareciera como que el proyecto es como una herradura, ¿verdad? Y tenemos la parte norte y la parte sur del proyecto. En la parte norte hay un concesionario maestro y se le facilita el acceso a las playas, a diferentes playas. Me parece que son 5 o 6 las que están dentro de esta logística. Se le facilita el parqueo al usuario, gratuito. Se le facilita el transporte a la playa. Se han construido senderos para llegar hasta la playa, porque muchas veces son zonas boscosas que no tienen desarrollo, ¿verdad? No tienen infraestructura, pero se han construido senderos que permiten la circulación para llegar a la playa, y más o menos se le da este servicio a 200,000 personas al año, ¿verdad? Solo en esa zona. Hay otras zonas como Playa Panamá que no requieren de esos servicios porque tienen accesos públicos. Playa Panamá tiene 2 accesos públicos donde vos puedes parquear tu carro a escasos 15 metros de la playa, ¿verdad? Y de ahí dirigirte a la playa y usufructuar la playa, los 50 metros públicos, que es lo que la ley garantiza. Los 150 concesionables, mientras estén concesionados, son privados, aunque nunca pierden la condición de ser patrimonio del Estado, ¿verdad? No es patrimonio natural del Estado. Aquí tenemos que hacer una diferencia. Una cosa es el patrimonio natural del Estado, otra cosa es el patrimonio del Estado. Sí, los terrenos son del Estado. Los terrenos nunca pasan a manos privadas. Son concesiones por plazos determinados, plazos que van de 20 a 50 años aproximadamente. Las concesiones, y como digo, tienen que cumplir una serie de requisitos que se establecen mediante la firma de un contrato de concesión. Pasemos al siguiente. En la misma línea del acceso, te mencionaba que en redes sociales estaban consultando sobre corredores biológicos para la fauna, para que puedan movilizarse sin entrar a la parte construida. ¿Eso se considera? Sí, claro. Los corredores biológicos tienen una función, que es conectar 2 zonas biológicas, ¿verdad? Aquí no tenemos ese caso. Aquí no tenemos ese caso. Pero sí está establecido de manera tal que esas reservas y esos manglares se interconecten entre sí en la medida de lo posible. No todos podrán conectarse, no podemos conectar el sur con el norte, ¿verdad? Hay una serie de arrecifes ahí, ¿verdad? Habría que hacerlo, incluso no hay ni una carretera costera que conecte el sur y el norte del proyecto. Hay que dar una vuelta larga por fuera, ¿verdad? O conectarse por vía marítima, ¿verdad?
Pero eso estuvo contemplado desde que se desarrollaron este plan maestro, como digo yo, fue también concebido, el plan maestro de Papagayo, que realmente ha requerido pocas modificaciones, porque fueron muy visionarios a la hora de generarlo hace, no digamos 60 años, pero digamos que 45, que pueda tener los primeros planes preliminares. La otra pregunta era en gentrificación. Exacto, y el acceso al agua potable. Y el acceso al agua potable. Vamos por gentrificación. A mí me parece que es un término muy de moda, lo estamos usando mucho, ¿verdad? Y a veces no sabemos realmente qué es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Con gentrificación, porque le achacamos directamente la gentrificación al desarrollo turístico, ¿verdad? Cuando realmente no tiene nada que ver. Es que la gentrificación es el desplazamiento de las poblaciones locales, ¿verdad? Por poblaciones extranjeras o de otras regiones, porque puede ser del mismo país, podría ser gente de la meseta central que decide irse a vivir a Guanacaste y desplaza a la población local, ¿verdad? Esto no se da, en primer lugar, porque eran pocos los habitantes que habían dentro del pueblo turístico Golfo de Papagayo. El pueblo más grande que existe es el pueblo de Playa Panamá. Más o menos debe tener unas 200 casas. Y ahí está, conviviendo dentro del desarrollo. Hoy en día hay una serie de emprendedores que dependen directamente del turismo. Gente que tuvo que transformar sus economías probablemente relacionadas con la agricultura, con la ganadería y con la pesca. Hoy viven de la industria turística, son turoperadores, tienen jet skis en la playa, tienen busetas para transporte, otra gente trabaja directamente en los hoteles y permanentemente andamos buscando tanto la empresa privada como el Instituto Costarricense de Turismo, cómo ayudarles a solventar sus necesidades. Y ahora cuando toquemos el agua, voy a mencionar un tema importante sobre las comunidades locales. Otra comunidad cercana es la comunidad del Triunfo, La Cascada, Altos del Roble, ¿verdad? Son comunidades que están... ninguna de estas que mencioné después está dentro del proyecto. La única comunidad que está dentro del área geográfica del proyecto es Playa Panamá. Pero aquí no ha existido una gentrificación porque no existe esa presión, ¿verdad?, por adquirir los terrenos del pueblo, por lo menos no por parte de los desarrolladores del pueblo turístico Golfo de Papagayo, porque ellos tienen sus propias concesiones, tienen sus propios terrenos y están obligados por el contrato a desarrollar esos terrenos. Si Papagayo no se ha desarrollado antes es porque el Estado ha fallado en la infraestructura básica, ¿verdad? Por ejemplo, el agua, que ahora vamos a hablar entonces del agua. Pero gentrificación en el proyecto, desplazamiento de la población local por establecimiento de población extranjera, internacional o nacional o foránea al área, no se ha dado, y a como está concebido probablemente no se vaya a dar, excepto que existiera presión, como digo yo, por otras gentes que lleguen y trataran de comprarle a los pobladores de Playa Panamá o de alguno de esos otros pueblos que mencioné, sus propiedades. Pero yo creo que eso la manera de evitarlo, la mejor forma de evitarlo, es garantizándole a esas propiedades que tengan una subsistencia digna, que puedan encontrar trabajo en la zona, que puedan tener sus propios emprendimientos, en fin, que puedan salir adelante y vean en el turismo un gran aliado. Como es turismo un gran aliado de las poblaciones y como es turismo un gran aliado del medio ambiente. Y a veces decimos esto y nos jactamos de que es el altruismo del turismo. Yo no diría que sí, bueno, hay un grado de altruismo, hay un grado de nobleza en todo esto, sin la menor duda, pero también hay un grado de negocio importante. No son entes sin fines de lucro, son empresas y atracción de inversiones que ocupan una rentabilidad. Y en un país como el nuestro, donde el principal atractivo ha sido la naturaleza, nosotros tenemos que ser grandes aliados del medio ambiente. No puede ser de otra forma. Si echamos a perder el medio ambiente, echamos a perder el negocio. Precisamente, eso era un paréntesis que te iba a hacer, Rodrigo. Precisamente es eso. A ver, al final de cuentas, el mito dirían en el pueblo, los comechiquitos de los empresarios que se quieren
llevar toda la naturaleza, despedazar todo para generar construcción, eso al final de cuentas no beneficia al mismo espíritu del desarrollo turístico, porque vive de la convivencia del medio ambiente. Si no hay medio ambiente, y me corregirás si estoy equivocado, y esto es una reflexión que siempre he tenido en mente y que lo veíamos muy frecuentemente en el Congreso, cuando se dice que va a haber un desarrollo turístico, el principal activo es el medio ambiente, que sigue de la mano con la parte humana, con el recurso humano. Pero agregarle la forma de ser del costarricense a esa parte ambiental. La experiencia turística de Costa Rica tiene dos grandes componentes: el costarricense y el recurso natural que tenemos, ¿verdad? El recurso natural incluye muchas cosas, como la belleza escénica, por ejemplo, ¿verdad? Es parte de ese recurso natural, el disfrute de nuestros bosques, de nuestras playas, la aventura que se genera alrededor de todo esto, qué sé yo, canopy, balsas, montarse en un neumático y bajar un río, cosas de esas. Todo está relacionado con el medio ambiente. Montar a caballo, ir a ver un volcán, sería dispararse en el pie. Ir en contra del medio ambiente o no proteger el medio ambiente. Y no solo no proteger, nosotros estamos en la obligación de protegerlo, mejorarlo y regenerarlo. Porque es el activo que tiene que permanecer por siempre. Es el activo que tiene que estar ahí siempre para que esto siga siendo un negocio. Olvidémonos del altruismo. Un negocio. Y pasemos al tema del agua. Adelante. Al igual que Costa Rica. De hecho, Rodrigo, aquí que se identifica así en redes sociales, precisamente hace la acotación de que el agua para el sector, para la geografía que estamos conversando, es un problema que les preocupa mucho a los ambientalistas. Contanos exactamente qué pasa con el tema del agua. Yo creo, Jonathan, que pasa como pasa en la gran mayoría de nuestro territorio nacional. Nosotros no tenemos un problema de falta de agua. Nosotros tenemos un problema de infraestructura para captarla, tratarla y almacenarla y distribuirla. Y eso es en todo el país. Eso es todo el país. Eso no es solo Papagayo, eso es todo el país. Pero Papagayo está montado sobre un manto acuífero que tiene, no me acuerdo, yo no sé si voy a meter las patas, pero me parece que es algo así como 30,000 metros cúbicos. Es un manto acuífero enorme que se llama Las Trancas, ¿verdad? Que podría perfectamente explotarse y sacar. Esto es un estudio de la Universidad de Costa Rica: 3,000 metros cúbicos por segundo y no afectarse. Tiene la capacidad para regenerarse, ¿verdad? Y mantener sus niveles de agua sin afectar, sacándole 3,000 metros cúbicos. Yo creo que todo Costa Rica no hace eso. No lo sé, no me hagas mucho caso en esto porque yo no conozco con exactitud esto, pero te puedo decir que una casa normal debe gastar entre 10 y 15 metros cúbicos al mes. Lo importante de lo que estás diciendo, Rodrigo, es que es un estudio de la UCR, no fue pagado por el sector privado. Es un estudio de hace muchísimos años de la Universidad de Costa Rica que habla del manto acuífero de Las Trancas. Bueno, en ese manto acuífero de Las Trancas, con dineros tripartitos, y digo tripartitos porque aquí participó Acueductos y Alcantarillados, aquí participó el Instituto Costarricense de Turismo y aquí participó el sector privado del Golfo Turístico de Papagayo, es decir, los empresarios concesionarios. Entre todos se reunieron los dineros necesarios, fueron entre las dos etapas de los proyectos, estamos hablando de más de 20 millones de dólares, y se perforaron pozos de profundidad, se construyeron los tanques para tratamiento de las aguas, se construyeron las tuberías de impulsión, los tanques de almacenamiento y las tuberías de distribución. Esto costó como 20 millones de dólares, como te decía. Y la primera condición que tiene el contrato tripartito es que primero se le da agua a las comunidades y después se le da agua a los desarrollos turísticos. Esa es la primera condición que tiene el contrato. Y te voy a contar un cuento, parece mentira, pero esa condición la propuso el sector privado. No fueron las instituciones, que me imagino que obviamente estuvieron de acuerdo, pero que me imagino que fue una cuestión nada más de timing, que también lo hubieran propuesto ellos, pero fue el sector privado el que propuso eso.
el sector privado regaló un tanque de almacenamiento de agua que tiene capacidad para 3.000 metros cúbicos, aquí que el 3.000 parece que coincide en varias cosas, ¿verdad? Que costó $1 millón, por ejemplo. Costó $1 millón. Y el pueblo de Payapanamá, y Altos del Roble, y el Triunfo, y la Cascada, y todo, viven de la producción de esas aguas. Ahí se abastecen, igual que los desarrollos turísticos. Entonces, cada desarrollo turístico, Jonathan, ya tiene asignada una cuota de metros cúbicos de agua, ¿verdad? Porque es una condición sine qua non para poder lograr el desarrollo. No se puede lograr un desarrollo turístico sin agua. Entonces había que asignar agua. ¿Por qué se ha parado tanto esto? Porque por 15 años o a veces más tiempo, depende de las épocas que hemos tenido de esto, esa infraestructura no llegaba, esa infraestructura no se daba, o cuando se dio, porque también pasó, que se dio una infraestructura, se pagó bajo un contrato turístico, igual que bajo un contrato tripartito de cooperación, y parte de esas aguas fueron a dar a otros desarrollos, como Playa Hermosa, por ejemplo. Y entonces atrasó más todavía algo. En buena hora, todos necesitamos agua y todos requerimos del recurso hídrico para sobrevivir. En buena hora que todos tengamos. Pero lo que quiero decir es que esos han sido elementos que lo que han hecho es atrasarnos en el desarrollo turístico, ¿verdad? Y ojalá haya sido así. Perdón. Dos puntos, nos quedan 6, 7 minutos de programa, ya muy rápido el programa de radio. Pero quiero abarcar 3 temas, ojalá que nos dé tiempo. Uno, ha habido últimamente, en el pasado muy cercano, un tema sobre el proyecto Bahía. ¿Qué es exactamente el problema y por qué es o por qué no es cierto lo que se está diciendo sobre ese proyecto? A ver, adicional a toda la regulación y toda la normativa que hemos venido hablando, cada proyecto tiene que cumplir con todos los permisos que esto requiere, ¿verdad? Aquí me refiero a permisos ambientales, me refiero a permisos municipales, me refiero a permisos de construcción, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Con un paso extra, que es que todo tiene que estar aprobado por el Instituto Costarricense de Turismo. Eso no pasa en ninguna otra parte del país. ¿Y por qué? Porque es el administrador de los terrenos, es el dueño de la tierra. Entonces él tiene que estar seguro qué es lo que se está desarrollando. Y así pasa. Entonces, Bahía, que aunque es un caso particular y nosotros como asociación, pues no nos corresponde, ¿verdad?, entrar en digamos que en el análisis de los casos particulares, sino más bien en las generalidades del proyecto. Pero estoy seguro que tiene que haber cumplido con toda esa normativa. No hay otra forma de llegar a la etapa en que están si no han pasado por toda esta normativa. Ahora, que la gente tiene derecho a dudar, que la gente tiene derecho a cuestionar, que la gente tiene derecho a informarse, absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Yo lo que sí creo es que primero hay que informarse muy bien, ¿verdad?, para no correr el riesgo de decir cosas que no son ciertas y causan daño y hacen ruido y meten ruido, como decías vos al principio. ¿Y qué sacamos con eso? Atrasar los proyectos. Vean, este es un proyecto, el de Bahía está dividido en etapas, pero me parece que esta etapa en este lote es como de $350 millones, en un plazo más o menos de 8 años, que va a generar en etapa constructiva cerca de 5.000 empleos y en etapa operativa como 500 empleos. Ya Papagayo genera como 5.000 empleos directos en su totalidad y aproximadamente 15.000 indirectos. Estamos hablando de 20.000 empleos en la zona de Guanacaste. Eso es un porcentaje altísimo, ¿verdad?, de la fuerza laboral y de una fuerza laboral que está ubicada en las zonas costeras, que son las zonas de mayor necesidad en nuestro país, donde mayor pobreza tenemos, ¿verdad? Y son trabajos también donde las mujeres fácilmente, sin mayor capacitación, y aquí yo no estoy hablando que las mujeres tengan menor o mayor capacitación que los hombres, y lo aclaro porque ahora, como todo se presta para susceptibilidades, no, lo que me refiero es que hay señoras que han sido amas de casa toda su vida, ahora se ven en la necesidad de conseguir un trabajo por las circunstancias que sean, no tienen la capacitación, turismo se las puede dar. O pongámoslo al revés, un hombre que ha sido un peón agrícola toda su vida, ya no hay
mayor actividad agrícola en la zona, ¿verdad? Por lo menos no en esa zona de Guanacaste Norte, pero turismo sin mayor capacitación, más que todo con entrenamientos técnicos muy rápidos, lo puede convertir en el jardinero del hotel. ¿Ah? Y si alguien tiene pues un poquito más de preparación, ahí va escalando en la escalera en el escalafón de las posiciones que se requieren en turismo. Lo que quiero decir es que el turismo tiene campo para todos, ¿verdad? Para los jóvenes, para las mujeres, para los adultos, para la gente capacitada, para la gente profesional, para los técnicos o para quien no tenga del todo capacitación o formación. Rodrigo, de lo que estabas diciendo del proyecto Bahía, que si están en este punto es porque ya cumplieron con la legislación. Estamos hablando de al menos 5 o 6 leyes, reglamentos y la supervisión del ICT y la municipalidad. Del ICT, de las municipalidades, del colegio, de CETENA, de todas las entes que tienen que participar en esto. De todos los ahora, si alguien no está de acuerdo, vos puedes estar en desacuerdo. Y yo podría decir, no, mire, es que yo creo que hay un bosque. Bueno, pero es que no es lo que usted crea. Es decir, hay criterios técnicos que definen dónde hay bosque y dónde no hay bosque. Y ya Papagayo lo definió hace muchos años. Dónde había bosque y dónde no había bosque. Puede ser que por no desarrollar un terreno ahora parezca bosque, pero realmente no es un bosque. ¿Verdad? No es un bosque, digo, primario que hay que proteger. No es que no estás botando el Braulio Carrillo, ¿verdad? Dos ideas, Rodrigo, nos quedan un par de minutos al aire. Uno es, todo es perfectible. Proyecto Papagayo viene con un plan maestro que sigue perfeccionándose de acuerdo a las necesidades de la sociedad, del medio ambiente y de la inversión. ¿Es cierto? Es cierto, absolutamente cierto. Y sobre todo, a la par de la inversión, diría yo, que de la apetencia de las nuevas tendencias del turismo. Eso cambia. Y la segunda, no es estático. Y la segunda idea que quisiera que me aclararas de la forma más breve posible es cualquier persona que se sienta que sienta que el medio ambiente está siendo violentado, hay canales para informarse y para sensibilizar. Si es cierto, se corrige; si no es cierto, se aclara. ¿Es así? Yo creo que ese es el camino correcto, ¿verdad? Y me parece que es el camino que evitaría muchísimos problemas, muchísimos atrasos, ¿verdad? Y una serie de procesos legales sin sentido, donde todos perdemos. Aquí no gana nadie. Aquí perdemos todos, excepto aquel que está interesado en ponerle el pedal del freno al desarrollo. Si tenemos gente que está interesada en frenar el desarrollo en términos generales, no solo en Papagayo, sino en el país, pues sí gana con estos procesos, sí gana con estos proyectos. Muchísimas gracias, Rodrigo, por todo tu tiempo y por 50 minutos llenos de información que esperamos aclare. No estamos dando verdades absolutas, está dando información técnica que puede ser corroborable, como bien decía Rodrigo. Si hay algo que mejorar, la asociación y en general el proyecto, está diciendo Rodrigo, está en disposición de hacerlo, pero también primero informar para ver si lo que yo creo y lo que supongo y lo que asumo y el ruido que llega es correcto o no. Muchísimas gracias, Rodrigo. A la orden tuya, gracias. Y gracias a todos los que han estado en sintonía. Son las 10:54 en Costa Rica. Nos despedimos hasta mañana. Recuerden sintonizar Costa Rica edición al espejo en Red Democrática.